Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de El 18 Brumario del libro Bonaparte, escrito por Marx. No voy a hacer tantos comentarios hasta cierto punto porque hay unas partes muy interesantes. El primer párrafo que voy a leer, muy bueno. Los siguientes son algo lentos, digámoslo así, ¿no? Pero ya después empieza a decir cosas muy... Empieza a explicar cosas de una forma muy brillante, ¿no? Justo como es la escritura de Marx. Recordar como que pues sí es... Al estar leyendo es algo más lento todo, ¿no? Y tal vez puede llegar a desesperar o no ser tan didáctico. Pero bueno, creo que vale la pena ir escuchando poco a poco y ojalá se puedan suscribir si les gusta el contenido. Igual pueden hacer sugerencias de textos, a ver si los abordo. Y bueno, vamos directo al texto. Justo nos habíamos quedado en esta parte. Marx dice: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo las circunstancias inmediatamente presentes, dadas y heredadas. La tradición de todas las generaciones muertas gravita como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. Cuando parecen estar ocupados en transformarse a sí mismos y a las cosas, en crear algo nunca visto, precisamente en estas épocas de crisis revolucionaria, conjuran temerosamente a los espíritus del pasado para ponerlos a su servicio. Toman prestados sus nombres, sus consignas de batalla, sus trajes, para representar con estos venerables ropajes y en esta lengua prestada la nueva escena de la historia universal. Así Lutero se disfrazó del apóstol Pablo. La revolución de 1789 y 1814 se engalanaba alternativamente como la República Romana o como el Imperio Romano, y a la revolución de 1848 no se le ocurrió nada mejor que parodiar aquí a 1789, allá a la tradición revolucionaria de 1793-1795. Del mismo modo, el principiante que ha aprendido un idioma nuevo lo traduce siempre a su lengua materna, pero solo se habrá apropiado del espíritu de la nueva lengua y solo será capaz de producir libremente en ella cuando pueda moverse dentro de ella sin reminiscencia de la anterior, cuando su uso precipite el olvido de su lengua nativa. Al contemplar semejante conjuración de los difuntos de la historia mundial, salta inmediatamente a la vista una diferencia patente. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Sir Just, Napoleón, tanto los héroes como los partidos y la masa de la antigua Revolución Francesa cumplieron bajo ropajes romanos y con discurso romano la misión de su tiempo, el despliegue y el establecimiento de la moderna sociedad civil. Los unos parcelaron en pedazos el suelo feudal y cegaron las cabezas feudales que en él crecían. El otro creó en el interior de Francia las condiciones bajo las cuales podía desarrollarse la libre competencia, explotarse, o como el Imperio Romano y a la Revolución de 1848. No se le ocurrió nada mejor que parodiar aquí a 1789. Allá a la tradición revolucionaria de 1793-1795. Del mismo modo, el principiante que ha aprendido un idioma nuevo lo traduce siempre a su lengua materna. El otro creó en el interior de Francia. Los unos parcelaron en pedazos el suelo feudal y sesgaron las cabezas feudales en el que crecían. El otro creó en el interior de Francia las condiciones bajo las cuales podía desarrollarse la libre competencia, explotarse la propiedad parcelada del suelo y desatar la fuerza productiva industrial. Y más allá de las fronteras francesas,
barrió las formaciones feudales en la medida necesaria para dotar a la sociedad burguesa en Francia de un entorno acorde y adecuado a los tiempos en el continente europeo. Una vez establecida la nueva conformación de la sociedad, se desvanecieron los colosos antediluvianos y con ellos la resucitada romanidad. Los Bruto, los Graco, los Publicolas, los tribunos, los senadores y hasta el propio César. La sociedad burguesa, en su tímida realidad, había engendrado sus verdaderos intérpretes y portavoces en los Sáez, los Cousin, los Roger Collard y los Benjamin Constant y los Guizot. Son algunas de las personalidades más representativas en los campos de la economía, la política, el pensamiento o la historia en el siglo XIX francés. Sus auténticos comandantes se sentaban tras el escritorio y la mollera grasienta de Luis XVIII era su cabeza política. Completamente absortos en la producción de riqueza y lucha pacífica de la competencia, no comprendieron que fueron los fantasmas del tiempo de los romanos quienes habían custodiado su cuna. Pero, por poco heroica que sea la sociedad burguesa, traerla al mundo había requerido émpero de heroísmo, autosacrificio, terror, guerra civil y genocidios, y sus gladiadores encontraron en la herencia clásicamente severa de la República Romana los ideales y las formas artísticas, los autoengaños que eran menester para ocultarse a sí mismos, el limitado contenido burgués de sus luchas y perseverar sus pasiones en las alturas de la gran tragedia histórica. Del mismo modo, en otro nivel de desarrollo, un siglo antes, Cromwell y el pueblo inglés había tomado prestadas del Antiguo Testamento la lengua, las pasiones y las ilusiones para su revolución burguesa. Oliver Cromwell derrocó a Carlos I y convirtió a Inglaterra en una república. Los Commonwealth of England, de fuerte impronta religiosa, quería convertir a su país en un nuevo Israel. La imaginería bíblica impregnaba sus discursos y sus partidarios se cambiaron el nombre a nombres bíblicos: Josué, Nathaniel, Habacuc, etc. Una vez alcanzada la verdadera meta, una vez consumada la transformación burguesa de la sociedad inglesa, Locke desplazó a Habacuc. La resurrección de los muertos en aquella revolución servía, por tanto, para ennoblecer las nuevas luchas, no para parodiar a las antiguas, para inflar en la fantasía la misión dada, no para arruinar su cumplimiento en la realidad, para reencontrar el espíritu de la revolución, no para hacer merodear de nuevo a su espectro. Claro. Entre 1848 y 1851, tan solo merodeaba el espectro de la antigua revolución de Marrast, el Republican Engine, disfrazado del viejo Bali, hasta el aventurero que ocultaba sus rasgos triviales y vulgares bajo la férrea máscara mortuoria de Napoleón. Todo un pueblo que cree haber dado una capacidad acelerada de movimiento mediante una revolución, se encuentra de pronto retrotraída en una época muerta, y para que ya no quepa llamarse a engaño respecto de la recaída, resucitan las viejas fechas, el viejo calendario, los viejos nombres, los viejos edictos, que desde hacía tiempo había sucumbido a la erosión anticuaria, y los antiguos esbirros que parecían podridos desde mucho tiempo atrás. La nación se siente como aquel loco inglés en Bedlam, manicomio londinense, que creía vivir en el tiempo de los antiguos faraones y que se quejaba cada día de los duros trabajos que debía realizar en las minas etíopes como buscador de oro. Encerrado en esta prisión subterránea, con una lámpara que apenas iluminaba prendida en la cabeza, a su espalda, el capataz de esclavos con su larga perilla, y en las salidas, una marabunta de bárbaros mercenarios que no comprendían el trabajo forzado en las minas ni se comprendían entre sí,
pues no hablaban ninguna lengua común. Y todo esto, suspira el loco inglés, me lo han impuesto a mí, un británico nacido libre, para producir oro para los viejos faraones, para pagar las deudas de la familia Bonaparte, suspira la nación francesa. El inglés, mientras mantuvo el uso de la razón, no pudo liberarse de la idea fija de producir oro. Los franceses, mientras hicieron la revolución, no pudieron librarse del recuerdo napoleónico, como demostraron las elecciones del 10 de diciembre. Anhelaban abordar los peligros de la revolución para volver a la sabrosa olla de Egipto, y el 2 de diciembre de 1851 recibieron la respuesta. No solo caricaturizaron la caricatura del viejo Napoleón, caricaturizaron al viejo Napoleón mismo, como aparece inevitablemente a mitad del siglo XIX. La revolución social del siglo XIX no puede extraer su poesía del pasado, sino solamente del porvenir. No puede comenzar consigo misma hasta no haberse despojado de todas las supersticiones del pasado. Las anteriores revoluciones requerían evocar la historia universal para anestesiarse respecto de su propio contenido. La revolución del siglo XIX tiene que permitir a los muertos que entierren a sus muertos para alcanzar su propio contenido. Allí el verbo sobrepasa el contenido, aquí el contenido debe sobrepasar el verbo. La revolución de febrero fue un asalto, una sorpresa para la vieja sociedad, y el pueblo proclamó este golpe de mano inopinando como hecho histórico universal que inaugura la nueva época. El 2 de diciembre, la revolución de febrero fue escamoteada mediante la pirueta de un jugador tramposo, y lo que parece derribado con ello no es ya la monarquía, sino las concesiones liberales que le fueron arrancadas a esta mediante la lucha de siglos. En lugar de que la sociedad conquistara para sí un nuevo contenido, parece tan solo que el Estado volviera a su antigua forma, al simple dominio descarnado del sable y la sonata. Así, el Corpus de Tet de 1851 responde al Corpus de Maine. Lo ganado se ha derramado. Entretanto, el intervalo no transcurrió en vano. La sociedad francesa entre 1848 y 1851 ha podido alcanzar, y lo ha hecho de modo abreviado por haberlo hecho mediante la revolución, los estudios y experiencias que, en un desarrollo regular, por así decirlo, escolar, deberían haber precedido a la revolución de febrero para que ésta fuese algo más que una conmoción de la superficie. La sociedad parece haber retrocedido hasta quedar detrás de su punto de partida. En realidad tenía que crearse primero el punto de partida revolucionario, la situación, las relaciones, las condiciones solo bajo las cuales la revolución moderna se formalizará efectivamente. Las revoluciones burguesas como las del siglo XVIII avanzan prestadas y al asalto, de éxito en éxito. Sus efectos dramáticos toman la delantera. Hombres y cosas parecen atrapados por el brillo del fuego. El éxtasis es el espíritu de cada día, pero son fugaces. Pronto han alcanzado su culmen y una profunda resaca atrapa a la sociedad antes de que ella haya podido aprender a apropiarse tímidamente de los resultados de su periodo de tempestad e ímpetu. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero subir pronto otro video sobre el libro. Y bueno, unos comentarios al margen. Justo aquí se puede ver, ¿no?, que Marx también es teólogo, ¿no? No solo economista, sociólogo, filósofo, etcétera, ¿no? También es teólogo. Cuando habla de cómo se retoman tradiciones religiosas, ¿no?, para generar un discurso que se va a utilizar para llevar a cabo la revolución. Luego también, hablando de revolución, ¿no?, como tal vez pensando un poco en la revolución, pues justamente está Pedro, bueno, en 2024, que se graba este video, justo acaba de salir en Netflix la película de Pedro Páramo, la cual pues mi pareja me hizo ver que está muy bien situada en el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? O cómo empieza, etcétera. Y bueno, y también por otra parte,
pues Boris Groys habla, ¿no? Retoma textos de la Unión Soviética que hablaban de que había que revivir a los muertos, ¿no? Casi que hacía Lenin. Pero justo Marx aquí abogaría que hay que dejar morir a esos muertos para hacer una nueva revolución, ¿no? Entonces también como áreas de traer un poco el texto a la actualidad, que como dice Clara Ramos San Miguel, pues es un texto de mucha actualidad, igual que todo Marx, pero bueno. Y pues eso. Si les gusta, porfa, dejen su like y suscríbanse. Eso me va a ayudar. Y bueno, nos vemos.